Bueno amigos, nos encontramos en la plaza La Glorieta de Las Manchas, del municipio de Los Llanos de Aridane, un sitio magnífico donde pues estamos viendo muchos turistas de la Unión Europea. Ahora mismo hay un grupo de alemanes y se encuentra con nosotros Gabriel Mato, que sabéis que es eurodiputado del Partido Popular Europeo, y con él vamos a hablar de temas de actualidad, de pesca, de temas de comercialización, de muchas cosas. Lo primero, saludarlo. Gabriel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo se está comportando esta legislatura? Bueno, es una legislatura complicadísima, muy difícil y muy extraña, evidentemente marcada absolutamente por la pandemia, por la COVID, y una legislatura en la que también desde el punto de vista personal ha sido distinta. Tengamos en cuenta que yo me incorporé al Parlamento Europeo pues unos meses después de constituirse el Parlamento, como consecuencia de una de las decisiones yo creo que más tristes de la Unión Europea desde su fundación, que fue la salida del Reino Unido. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea en la que en vez de crecer, pues decrece, ¿no? Se va uno de los países. Y bueno, eso yo algunas veces de broma, ¿no? He dicho que la única ventaja, si se puede hablar así, del Brexit fue que yo entré en el Parlamento Europeo, y lo digo porque es verdad que Canarias tiene un representante más allí y desde luego pues tiene una persona que se está ocupando día a día de los problemas que nos afectan fundamentalmente a Canarias, a la isla de La Palma y a España en su conjunto, y en el sentido bueno me ha dado esa posibilidad, pero hubiera preferido no entrar y que el Reino Unido siguiera, pero bueno, la situación es esta. Y luego está complicada porque el propio trabajo no se hace igual, lo hacemos mucho telemáticamente. En el Parlamento es fundamental el debate, el hablar con unos, con otros, incluso en los debates ver las reacciones de unos y otros, ¿no? Y eso se ha perdido absolutamente. Estamos sometidos a que, bueno, pues alguien desde una sala de máquinas nos dé la palabra, le dé a la tecla, hablemos 2 minutos y ya no vemos nada más, ¿no? Y creo que es malo, pero bueno, oye, se ha hecho lo posible. Yo creo que la Unión Europea incluso en esta pandemia ha trabajado muy bien. Al principio peor y luego al final bien. Yo creo que ha dado un ejemplo de cómo se deben trabajar en la lucha contra la COVID. Y bueno, vamos a ver si Dios quiere y va bien el tema de la vacunación. Podemos empezar a normalizar la vida, una vida que no va a ser normal en ningún caso, ¿no? Porque la pandemia ha dejado secuelas desde el punto de vista bueno, de la salud y de fallecidos absolutamente triste, pero también va a dejar secuelas económicas muy fuertes. Efectivamente, lo que dice Gabriel es totalmente cierto, porque en alguna ocasión que hemos estado pues, en el Parlamento y en la Comisión, concretamente conjunto a él, lo hemos visto en el pasillo negociando y consiguiendo cosas, y eso es muy importante. Gabriel, si te parece vamos a entrar con temas de comercialización, después seguiremos con pesca, pero lo primero de todo es la ley de cadena agroalimentaria. ¿Qué te parece? Y la segunda pregunta sería, ¿se ha traspuesto en todos los países igual? Vamos a ver, yo creo que la ley de cadena alimentaria es una más de las demostraciones de que el gobierno socialista de España no mira a Canarias, no piensa en Canarias ni cuenta con Canarias. Y la mayor prueba es en que el propio gobierno socialista, apoyado además con la connivencia del gobierno de Canarias, ha eliminado o ha votado en contra de unas enmiendas que tratábamos de garantizar el futuro de nuestro sector agrario y el futuro en concreto del sector del plátano, ¿no? No se entiende y además lo tienen muy difícil de justificar, y yo en estos días he estado oyendo pues algunas justificaciones por parte de la propia consejera de Agricultura que desde luego en modo alguno se sostienen. Y no se sostienen porque están tratando de justificar algo que es injustificable, y es el por qué no se apoya a nuestro sector agrario, por qué se introduce una ley en la que nos tratan a todos por igual y en la que el plátano fundamentalmente queda absolutamente desprotegido. Bueno, es la línea en la que nos tiene acostumbrado el gobierno de España. Yo he dicho muchas veces que ojalá el gobierno de España tratara y cuidara a Canarias como lo hace la Unión Europea. ¿Qué le diría usted a un agricultor que viera que en un lineal están vendiendo banana
por ejemplo, a 50 céntimos y nosotros tenemos que venderlo a 80 o 90 céntimos para cumplir bueno, pues los costes de producción. Ellos lo pueden vender, nosotros no lo podemos vender. Bueno, yo le diría que sigan cultivando, que sigan produciendo también como lo hacen, que el plátano de Canarias no tiene comparación con ningún plátano, con ninguna banana del mundo, que tenemos una calidad infinitamente superior, que sabemos que los costes también son superiores, no hay más que ver, bueno, no solo costes sociales, el trabajo que conlleva aquí, ¿no?, cultivar el plátano, pero que no decaiga su ánimo. Yo creo que tenemos capacidad suficiente para competir. Lo que tenemos que hacer, y desde el Parlamento Europeo desde luego lo hacemos, es intentar competir en la mayor igualdad de condiciones posible. Ya sabemos que en precios no vamos a poder competir seguramente, ¿no?, pero tenemos que exigir que esa banana pues cumpla con todos los requisitos medioambientales, fitosanitarios que se le piden, y con gran dureza a la Unión Europea a nuestros productos hortofrutícolas, y no se les pide igual a países terceros. Y luego también que sigamos intentando hacer las cosas bien. Yo creo que tenemos que mirar hacia Europa, pero también tenemos que mirar hacia adentro si estamos trabajando bien dentro de la comercialización, ¿no? Desde luego el Parlamento Europeo tenemos un firme compromiso con la defensa del plátano, con la defensa del POSEI en su conjunto. Lo hemos demostrado, el Parlamento Europeo ha sido punta de lanza en defender el presupuesto del POSEI. Hemos convencido, y directamente yo lo he hecho con la presidenta de la Comisión Europea, con distintos comisarios, de la necesidad de mantener la ficha financiera del POSEI, pero no está garantizado todo. Hemos logrado in extremis, en el último segundo, el que podamos tener la misma ayuda hasta el 2022, pero hasta el 2027, que es el marco financiero, no está todavía resuelto. Y ahora mismo estamos en esa negociación. Y yo quiero decir claramente que ahora la responsabilidad, o realmente el balón, la pelota, está en manos del Consejo Europeo, y por tanto está en manos del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, y del Ministro de Agricultura, Luis Plana, que son los que tienen que defender en el Consejo la posición que ya ha defendido el Parlamento Europeo y que la Comisión Europea también está por la labor. Las negociaciones tienen tres patas: Parlamento, Comisión, que están absolutamente en favor de mantener nuestra ficha, y el Consejo, que está en contra. Por eso digo que ahora es el momento del Gobierno socialista de que demuestre claramente que está a favor, no solo por palabras bonitas ni en tuit, sino simplemente en las mesas del Consejo, y que el Consejo vaya en la línea del Parlamento y del Comisario de Agricultura, que defiende nuestra ficha financiera. Gabriel, ¿qué puede ocurrir a partir del 23 si la negociación no tiene frutos positivos? Bueno, yo creo que va a tener frutos positivos en todo caso. Es decir, la Comisión Europea tiene muy claro que va a aceptar que siga habiendo ayuda para el POSEI en los mismos términos. Otra cosa es de dónde venga esa cantidad. Ahora mismo viene hasta el 2022 garantizados los 268 millones directamente de la Unión Europea. Y eso es lo que quieren los agricultores. Y lo quieren porque de la Unión Europea se fían y del Gobierno Socialista de España no se fían. Así de claro. Saben que de Europa viene el dinero seguro, y si tiene que salir de las arcas nacionales, veremos si sale o no. Y la prueba la hemos tenido en lo que llamamos, o se ha llamado, el POSEI adicional. Entonces, lo que tenemos que intentar es, primero, que siga viniendo de Europa la misma cantidad, 268 millones. Si luego se produce el recorte de esos 10 millones que se está planteando, la Unión Europea ya ha dicho que va a autorizar a que España, de los fondos que va a recibir de la PAC, puede sacar el dinero para dárselo al POSEI, con lo cual a los agricultores, en último término, no debe afectarles de ninguna manera, porque la Unión Europea, reitero, va a autorizar en todo caso a España a que dé esa cantidad adicional a los agricultores. Pero eso no nos basta. Nosotros lo que queremos hacer, y estamos trabajando en ello, y creo que lo podemos conseguir, porque lo estamos haciendo muy duramente, es el que se extienda este periodo transitorio que tenemos hasta 2022 hasta el 2027, que es el marco financiero completo. Con lo cual los agricultores tendrán la tranquilidad que hasta el 2027 ese dinero en las mismas cantidades va a seguir viniendo directamente de Europa. Y evidentemente, lo hemos dicho muchas veces, para el monto global de los miles de millones que supone la PAC, hablar de 10 millones es irrisorio. Pero no solo digamos a los agricultores, que supone muchísimo, 10 millones de euros al año. Por eso digo, en su momento no negociaron bien, por eso estamos en esta situación, pero ahora tienen la oportunidad de
rectificar lo que se hizo mal en su momento. Y lo van a tener esta misma semana que viene. Es decir, están los trílogos y se va a plantear claramente la posición del POSEI en el futuro inmediato. La posición del Parlamento, reitero, es muy clara, ya lo ha dicho, que no se toque ni un solo euro. La posición de la presidenta de la Comisión, del comisario Wojciechowski y de la comisaria Ferreira, en carta dirigida a los diputados de las regiones ultraperiféricas, a mí en concreto, nos dice claramente que contemos con su apoyo, pero que quien tiene al final la última palabra en la negociación es el Consejo, porque el resultado final, la Comisión ya, digamos, ha acabado su trabajo. Ahora los colegisladores somos el Parlamento Europeo y el Consejo, y nos tenemos que poner de acuerdo. Con lo cual, vuelvo a reiterar, y se lo hago al gobierno de la isla de La Palma, al gobierno de Canarias, a la consejera en concreto, que hablen, que convenzan al ministro de Agricultura y al presidente del gobierno para que defiendan como hay que defender al plátano de Canarias y a la agricultura de Canarias. Gabriel, los acuerdos bilaterales siguen dando, bueno, pues bastantes problemas para la agricultura de las regiones ultraperiféricas, y si hablamos de Canarias, el tomate, el plátano, bueno, pues muchos subtropicales que están dañados, y máxime cuando, bueno, pues no entendemos que esos acuerdos hagan que entre pues todos esos productos en la Unión Europea sin pues cumplir las normativas que tenían que cumplir, y a nosotros sí se nos pide. Sin duda alguna, los acuerdos comerciales con terceros países son inevitables. Y yo diría que no son malos per se, es decir, lo que hay que intentar es que esos acuerdos comerciales, la factura de esos acuerdos comerciales no la pague siempre el sector hortofrutícola, el sector agrario, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Hemos trabajado mucho hasta entonces y lo podemos ver encima de la mesa, los resultados. Cuando se hizo el acuerdo con Colombia y Perú, que era un acuerdo que perjudicaba claramente al plátano, conseguimos en su momento en el Parlamento Europeo una ayuda única de muchos millones de euros para compensar. Y eso hay que seguir haciéndolo. Hemos logrado, yo estoy en la Comisión de Comercio Internacional y por tanto hago el seguimiento diario casi, ¿no?, de esos acuerdos comerciales, y en todos intentamos meter una serie de cláusulas que son, en primer lugar, que haya cierta reciprocidad o equivalencia. Es decir, lo que no puede ser es que en Europa seamos tremendamente exigentes con los productos fitosanitarios que se utilizan, con requisitos que en todo caso creemos que hay que hacerlo, pero que puedan venir productos de países terceros que no cumplen esos mismos requisitos. Y luego, en el tema arancelario, es verdad que se tiende a, bueno, pues a cambio de que la Unión Europea pueda exportar libremente en esos acuerdos de libre comercio, pues pueden ser servicios, bancos, móviles o coches. A cambio, ellos lo que pretenden es, bueno, pues que puedan introducir en la Unión Europea productos hortofrutícolas, como puede ser incluso la banana en su caso, ¿no? Y lo que tenemos que intentar es que, primero, que cumplan con los mismos estándares de fitosanitarios, de calidad, y segundo, que los aranceles que tienen que pagar no se bajen tanto que hagan inviable la competencia. Y luego que cumplan, y eso lo estamos haciendo, y estamos metiendo unas cláusulas de salvaguarda en todos los acuerdos para que se cumpla. Y además hemos logrado algo, ¿no? En el caso concreto del plátano, lo hemos logrado, de hecho, en los acuerdos con Colombia, con Perú, con Ecuador, el que haya pues una mesa, digamos, de seguimiento y un semáforo que cuando ya se está acercando a los umbrales permitidos, que haya una alerta para que en ningún caso puedan meter más plátanos, más banana, en este caso, de la que tenían a ese tipo de arancel. Bueno, es una situación muy compleja, es muy difícil, Europa es muy complicada y también es muy complicado a veces defender las cosas, ¿no? Porque, bueno, nosotros defendemos el sector agrario, pero hay otros que defienden otros sectores que digan, oiga, mire, es que a mí me viene muy bien. Y lo estamos viendo claramente en el acuerdo con Mercosur, un acuerdo que es absolutamente fundamental, creemos que es muy bueno, pero sigue en el aire con grandes problemas. Pero ya digo, el seguimiento de los acuerdos de libre comercio lo estamos haciendo a diario y tenemos que garantizar que se respeten lo establecido en esos acuerdos. Y poco a poco lo vamos haciendo. ¿Hay algunas disfunciones? Sin duda, pero cada día hay más conciencia de que efectivamente hay que exigir a esos países terceros por lo menos el mismo nivel de control y de exigencia al final, ¿no?, que tienen los productos de la Unión Europea, que por algo tenemos los productos, yo creo que de más calidad del mundo y podemos sentirnos orgullosos, pero eso a costa, sin duda alguna, no hablo ya de lo que nos cuesta y de los derechos sociales y de los salarios, sino también de, bueno, pues de todo el tema fitosanitario, en el control de plagas y en cualquier otra cuestión relativa a lo que es al final seguridad alimentaria.
Gabriel, usted ha defendido, pues, me parece que en la Comisión de Comercio Internacional, bueno, pues que Europa se ponga las pilas en el sentido de la defensa geopolítica. Es también, bueno, pues por el número de habitantes, por la capacidad económica, se puede equiparar a los Estados Unidos y a China, pero parece que como que vamos siempre detrás de ellos, a remolque de ellos. Y eso no puede ser. Europa tiene que defenderse, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que Europa es una gran, iba a decir nación en su conjunto, ¿no? Pero tiene retos importantes. Tenemos retos, ha dicho, Estados Unidos, China, Rusia. Hay problemas concretos muy graves. En Estados Unidos vamos a ver cómo cambian las cosas. Yo creo que están cambiando en algún sentido positivo, pero sigue habiendo barreras arancelarias, ¿no? Y sanciones arancelarias que desde luego nosotros desde el Parlamento Europeo hemos dicho que no pueden mantenerse de ninguna manera. Estoy pensando pues, en la aceituna de mesa y en algunas otras productos que están castigados, digamos. Bueno, pues una guerra de aranceles que ha habido en relación con, además, con tema que nada tiene que ver con el sector agrario. Estamos hablando del problema de los aviones, ¿no? De Airbus. Pero yo creo que hay que seguir trabajando en eso. Y luego es verdad que China pues tiene una situación muy complicada, muy difícil, en la que tenemos que estar muy alerta. Lo estamos haciendo. En la Unión Europea, el Parlamento Europeo, hace un seguimiento, bueno, diario casi, ¿no?, de la situación con China. En el tema comercial es verdad que se han abierto algún tipo de relación con ellos, pero lógicamente hay que exigirles mucha más democracia, ¿no?, y mucho más respeto a los derechos humanos, porque al final tenemos que juntar todo. Y lo que no puede ser es que países que no respetan los derechos humanos luego se puedan beneficiar de sistemas de preferencias generalizadas, por ejemplo, o de cualquier otra cuestión que la Unión Europea les otorga. Hay que ser muy cuidadoso y el reto es grande. Pero nosotros, yo vuelvo a lo más cercano, ¿no? Y lo más cercano es que nosotros sigamos primero produciendo bien, somos capaces de competir en calidad con cualquiera, y lo único que necesitamos es una igualdad de condiciones, ¿no? Que no nos hagan una competencia desleal a la que no podamos asumir o con la que no podamos competir. Y en ese sentido creo que tenemos que seguir día a día mirando hacia Europa, pero mirando también hacia adentro. Si le parece, Gabriel, nos vamos con, bueno, pues la pesca. Usted fue presidente de la Comisión de Pesca durante mucho tiempo, pero hay un problema grave. Y el otro día nos reunimos con gentes de la cofradía de pescadores, tanto de aquí, de la cofradía del Carmen, como la de Santa Cruz de la Palma. Y bueno, pues la cuota de túnidos es muy escasa para la flota artesanal. Y la pregunta es la siguiente: ¿de quién depende eso y cómo se puede cambiar? Pues vamos a ver, depende fundamentalmente de España, del gobierno de España. El gobierno de España puede hacer la atribución de cuotas, porque la Unión Europea atribuye al Estado miembro unas cuotas y luego tú las tienes que repartir a su vez. En el Parlamento Europeo hemos logrado algo que creo que es importantísimo y de hecho ahora mismo estamos en pleito. La semana que viene en el propio pleno vamos a volver a dar un golpe de mano en relación con el atún. En este caso era el atún del Atlántico, el atún rojo, pero también avanzamos ahora a la tuna, ¿no? ¿Por qué? Porque yo que logré introducir algo en el expediente, porque era ponente, y es que en el reparto de las cuotas los Estados miembros tengan que necesariamente tener en cuenta a la flota, preferentemente además ponía a la flota artesanal. Después de mucho tiempo debatiendo logramos llegar a un acuerdo con el Consejo, la Comisión y el Parlamento en lo que se llaman los trílogos y sorpresivamente, después de llegar a ese acuerdo, una semana, 2 semanas después, la Coreper, los representantes permanentes de los Estados miembros, entre ellos España, votó en contra de ese acuerdo y lo dejaron en suspenso. Bueno, yo me indigné, como no podía ser de otra manera, o sea, que España votara en contra de que se atribuyeran preferentemente las cuotas a la pesca artesanal. Ellos aducen que, bueno, es una competencia de los Estados miembros y que el Parlamento no tiene por qué decirle lo que tienen que hacer. Nosotros discutimos eso y decimos, sí, nosotros somos colegisladores y podemos decirles lo que ustedes deben hacer. Otra cosa es que sea obligatorio o no, pero desde luego nosotros podemos decírselo. Y ahora, esta semana que viene, vamos a volver a decírselo alto y claro en el Parlamento, porque vamos a llevar el acuerdo a primera lectura, ese acuerdo el que se dice claramente que ese reparto tiene que ser así. Dicho esto, en el reparto de la tuna hay 2 bloques, uno que son los atuneros cañeros y otro pues la pesca polivalente. Y es verdad que los pescadores, y yo me he reunido con ellos, te dicen, y tienen cierta razón, ¿cómo es posible que el 80% de la cuota vaya a 100 y pico barcos, a muy poquitos barcos, y el resto, muy poquito, vaya a
miles de barcos, por decirlo de una manera, no vamos a decir las cifras exactas. Entonces, bueno, el argumento que te dan el ministerio en este caso, hay una orden ministerial en que efectivamente, en base a derechos históricos que ha venido pescando, se atribuye la mayoría de la cuota a los atuneros cañeros, que son muy pocos y que pueden pescar mucho, y los pequeñitos no. El año pasado, el año antepasado, se llegó a un acuerdo y se repartían entre todos y pudieron pescar mucho. ¿Qué ha pasado? Que los atuneros cañeros dicen, no, oiga, la mía es mía y los pequeños, pues, que hagan lo que tengan que hacer. Claro, es profundamente injusto, sin duda. Hay argumentos luego que pueden decir que es que los atuneros cañeros no pueden pescar otra cosa y los pequeños artesanales son polivalentes y pueden pescar otra, pero no tiene sentido ninguno. Y eso solo lo puede hacer, o puede hacerlo sin problema de ningún tipo. No busquen disculpas, lo puede hacer el Gobierno de España, simplemente cambiando la orden ministerial. Y no lo hace porque no quiere, y no lo hace porque siempre de lo que no quiere hacer echa la culpa a Europa. Nos acordamos cuando decía que Europa no dejaba hacer las mascarillas, bajar el precio del IVA, era mentira. Cuando decía que Europa no dejaba hacer las PCR en los aeropuertos y resulta que en Bruselas las hacían, era mentira. Y es mentira todo lo que dice el Gobierno de España permanentemente. Están permanentemente mintiendo y están mintiendo a los pescadores. Pueden hacerlo sin lugar a duda, porque ya digo, el reparto lo hacen a nivel nacional. La cuota global es la que reparte la Unión Europea y luego el Estado miembro hace su reparto. Y se lo hacía el año pasado, el antepasado, ¿por qué no ahora? Bueno, porque tiene que modificar, porque efectivamente estos años pasados había un acuerdo entre todos. Ese acuerdo se rompe, pero cuando el acuerdo se rompe, para eso está el Gobierno, para que ponga remedio a la situación injusta que se está produciendo. Y luego yo defiendo claramente que hay un reparto más justo en el sentido. Y luego hay otro tema que es verdad que les preocupaba a los pescadores, que era en relación con el sable negro, que bueno, hay bastante cuota, no hay cuota, hay bastante stock, pero no hay cuota porque la tiene atribuida toda Portugal. Hemos hecho una gestión en ese sentido para que se pueda intentar hacer con Portugal que nos ceda algo de cuota mediante lo que se llama swap, ¿no? Cambiar unas por otras, o si no, acreditar, como se puede acreditar que el stock está en muy buena situación, en muy buenas condiciones, y por tanto aumentar la cuota y que nos pudiera dar a Canarias una cuota autónoma del sable negro. Y en esa línea estamos trabajando. Y nos vamos con unas disposiciones nuevas de la Unión Europea para las flotas de pequeña escala, y era, bueno, pues llevar geolocalización, el libro electrónico de desembarco de pesca, incluso cámaras a bordo. Usted defendió que eso iba a hacer un daño económico a lo que es la flota artesanal. Sin duda alguna, yo lo defendí claramente y les dije a todos los diputados, oiga, ¿ustedes querrían que en su despacho tener una cámara para que le vean las 24 horas al día qué está usted haciendo? ¿A que no es justo? ¿Por qué vamos a ponérselo a un pescador pequeño, no? Es el reglamento de control en el que desde el PP hemos luchado claramente por intentar que a la pesca artesanal, a los pequeños, se les tuviera en consideración como lo que son, pescadores y no administrativos. No se puede cargar administrativamente de trabajo a los barcos pequeños. ¿Por qué no? Porque lo que tienen es que pescar y porque no están haciendo nada y porque no se les puede tratar como delincuentes y se presume que son todos delincuentes y entonces les ponen una cámara para estar grabándolos permanentemente. No, señor, no hace falta eso. Y nosotros perdimos, desgraciadamente, esa votación en el Pleno. Es verdad que en la comisión lo ganamos, en el Pleno perdimos parte, dulcificamos un poco la propuesta, incomprensible además de la ponente en este caso, que además es una ponente española del Grupo Socialista. No entendimos nunca por qué se empeñó en ir contra los pequeños, ¿no? No lo entendimos y seguimos sin entenderlo. Es verdad que se dulcificó un poco el reglamento, pero no lo suficiente, y se está exigiendo a los barcos pequeños algunas cuestiones que en modo alguno se tenían que exigir. Todo lo contrario a lo que hicimos nosotros, en este caso, en el Fondo Marítimo de la Pesca y de la Acuicultura, en el que yo fui ponente y redacté un capítulo específico para las regiones ultraperiféricas en las que se tiene en cuenta toda la situación precisamente de esos pequeños barcos, de barcos artesanales a pequeña escala, que son absolutamente proteccionistas del medio ambiente, que cumplen con todas las obligaciones, que no tienen nada que ver con esos barcos grandes que arrasan, ¿no? Y en ese sentido pues hemos logrado meter muchas disposiciones en las que se les tiene en cuenta de cara a modernizar sus barcos, a tener motores más ecológicos, menos contaminantes, a estar más cómodos. Yo lo he dicho muchas veces, a pescar mejor, no a pescar más. No queremos que se pesque más.
Es absurdo pensar que el pescador quiere cargarse la pesca, quiere cargarse su hábitat habitual, ¿no? Su modo de vida, es ridículo. Es ridículo. Ellos son precisamente los mayores protectores de los océanos y no son los delincuentes que muchas veces la propia Comisión Europea trata de vender. Y de hecho, jugando muy sucio, porque en el reglamento de control jugó de forma vergonzosa, mandando una carta a determinados grupos del Parlamento Europeo para defender sus posiciones en contra de la posición nuestra, que decía que había que defender a los pequeños. Hablando de la recuperación de los caladeros, de las zonas pesqueras, usted también defendía, y yo creo que muy bien, porque a veces no se distingue entre lo que son zonas pesqueras, caladeros, de zonas que están restringidas, como por ejemplo aquí en esta isla tenemos varias, y no se distingue porque, pues bueno, pues que quieren aplicar las mismas medidas. ¿Qué medidas al final salieron de esas propuestas? Yo creo que ahí lo que hay que tener muy claro es a dónde se dirige en la propia legislación. No se puede hacer una legislación que sea difícil o imposible de cumplir o que los propios pescadores, las personas a las que va dirigida esa legislación, no entienden, porque si no la entienden y no la comparten, seguramente no la cumplan. Entonces tenemos que hacer compatible todo, porque muchas veces tenemos el debate sobre la pesca recreativa con la pesca profesional, y parece que es una guerra, y es una guerra que no debe existir, porque es perfectamente compatible los dos tipos de pesca. Lo que hay es que cumplir fielmente con lo que establece la ley, pero sobre todo hay que hacer leyes que sean comprensibles, que no vayan a complicar la vida, que sean, que te permitan, sin mucha burocracia, el poder hacer lo que hacen, ¿no? Y que permitan otra cosa que muchas veces nos olvidamos. Al final de cada año nos dicen que ha sobrado dinero y que para qué pedimos más dinero. Mire, no es que sobre dinero, es que ustedes ponen unas condiciones tan difíciles de cumplir que no se puede acceder a los fondos. Y eso es lo que hemos intentado en este nuevo fondo que acabamos de aprobar, es que la burocracia deje de existir, que sea muy fácil obtener ayudas para la pesca. Y allá veremos cómo no sobra el dinero. El problema es que cuando uno pone unas condiciones tan difíciles que hay que ser un maestro, no pescador, a todo lo contrario, ¿no? Y en administración y tener 4 o 5 señores, bueno, para completar toda la documentación que te exigen. Con lo cual no se accede a las ayudas porque las hacen imposible de acceder. Y lo que nosotros tenemos es que se pueden acceder a las ayudas, que se controle lógicamente en la mar, si todos queremos que haya peces. Yo lo digo muchas veces al comisario y a los grupos ecologistas, oiga, pero mire ustedes, si es que claro que yo quiero que haya más peces en la mar, pero es que además quiero que haya barcos pescándolo y además quiero que haya hombres y mujeres trabajando en las industrias. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el medio ambiente realmente. Las 3 cosas. No solo pensar que haya más peces, más protección y al final que se mueran de hambre muchas familias. Bueno, pues nos vamos a la Agenda 2030, al Pacto Verde Europeo, que más o menos son cosas muy similares. Y usted también ha estado pues defendiendo ese tema y poniendo orden, si cabe, en muchos de esos temas. Pero lo importante para nosotros es saber cómo afecta eso a Canarias y qué debemos cambiar. Vamos a ver, afecta a Canarias todo y por eso nosotros en el Pacto Verde, pero como en cualquier otro asunto, lo que decimos es no legislemos en genérico, porque la situación de las islas es muy distinta de la península o de una plantación o de cualquier tipo de actividad en otro país, ¿no? En otra región. Y no lo decimos solo nosotros, es que también te lo dice el propio Tratado de Lisboa. Por eso conseguimos en su momento, y fue un gran logro y lo utilizamos mucho, es que el propio tratado, el 349, establezca claramente modos diferenciados y excepcionales, dada la situación también excepcional de las regiones ultraperiféricas. Y entonces, cuando estamos hablando de hectáreas, bueno, pues hay que mirar que en sitios reducidos, como son nuestras islas, con determinadas características, no podemos hablar de hectáreas igual que lo hablamos en la península, en Castilla-La Mancha, por decir un sitio, ¿no? Una región, sin meternos a más, o Murcia, en cualquier otro sitio. Es decir, lo que nosotros tenemos es que la agenda está muy bien, hay que ir a más verde, sin duda alguna, hay que luchar contra el cambio climático, sin duda alguna, hay que ver que la agricultura, pues cada vez sean más los agricultores de verdad, los que etcétera, sin duda alguna, pero haciéndolo compatible con la realidad de cada uno de los sitios y no en genérico. Nosotros tenemos una realidad absolutamente distinta a la que tienen otros sitios y además que venir y ver en la isla de La Palma cómo se cultiva. Bueno, pues entonces la norma general aplicable a cualquier otro sitio puede no ser eficaz ni aplicable a la isla de La Palma. Por eso siempre, en todos los dosieres,
en todos los expedientes estamos pidiendo que las especificidades de cada una de las regiones ultraperiféricas se contemplen, porque si no pueden llegar a situaciones absolutamente indeseables. Y ahí seguimos trabajando. Y hasta ahora yo creo que con buenos resultados en general. Estamos viendo que las ayudas pues siempre nos dan un poco más. Bueno, pues, si los límites son al 60, pues nada, nosotros a lo mejor tenemos al 75. Si los límites de hectáreas son X, pues nosotros tenemos X más 2 o más 3. Es decir, siempre estamos jugando a hacer valer nuestras peculiaridades, porque de otra forma estaríamos acabando con el sector agrario, que es fundamental para nuestras islas. Desde el punto de vista económico, sin duda alguna, pero también desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. Yo no concibo nuestras islas sin sector agrario, yo no concibo La Palma sin ver nuestros paisajes de plátano, ni nadie lo puede, porque es parte de nuestra riqueza y parte de la riqueza que también estamos vendiendo para obtener a cambio otra riqueza de otro sector, como pueda ser el turismo. Creo que es perfectamente compatible, pero luego nosotros no podemos renunciar nunca al sector agrario, y yo, mientras pueda, no renunciaré al plátano en concreto, pero a todos en general, porque creo que es parte importante de nuestra propia vida. ¿Cuál es tu impresión personal sobre el nuevo comisario de Agricultura Europea y cómo puede afectar el nacimiento, su manera, su óptica sobre la agricultura desde su país de procedencia al resto de Europa? Yo tengo la mejor consideración con el comisario de Agricultura, y lo explico por qué, porque lo conozco bien. El comisario de Agricultura fue eurodiputado en mi primera legislatura, hace ya 10 años más o menos, 10-11 años. Él estaba en la Comisión de Agricultura y él era uno de los portavoces de otro grupo político, y yo organicé una visita a la isla de La Palma, precisamente cuando estábamos defendiendo la reforma del POSEI, y él vino aquí. Y él, no era, desde luego, antes lo decías, son de otros países que no les importa lo mismo que nos importa a nosotros la agricultura, ¿no? Y era muy reacio a las ayudas. Cuando él vivió, porque yo digo que es distinto verlo que vivirlo, y él vivió en la isla de La Palma el trabajo que lleva cultivar el plátano, ver cómo se carga al hombro, ¿no? Cómo esos riscos los bajas, cómo desfloras. Él se quedó absolutamente alucinado, dijo, pero esto es posible, esto es plátano a plátano. Y dije, sí, esto es plátano a plátano. Ahora se da cuenta él de por qué nosotros pedimos ayudas, por qué decimos que no podemos competir en igualdad de condiciones de extensiones grandísimas que con una máquina hasta fumigas, ¿no? Cosa que aquí no hacemos. Es decir, y eso él lo interiorizó perfectamente, y además lo dijo, oye, cualquier tema de plátano que plantee Gabriel Mato lo vamos a apoyar. Y eso se lo ha ido recordando durante el tiempo. Cuando ha sido comisario, yo creo que a los 3, 4, 5 días en los que yo entré, después de que se hiciera efectivo el Brexit, la primera visita que tuve, la primera reunión que tuve fue con el comisario de Agricultura. Y le dije, comisario, nuevamente, ahora tú de comisario, yo sigo de diputado, tenemos que seguir defendiendo el plátano de Canarias, tenemos que seguir defendiendo nuestro agrario. Y me dijo, ¿sabes que es firme mi compromiso? Y nos lo ha demostrado. A mí hasta ahora el comisario me ha demostrado siempre que su compromiso es firme. Y lo ha hecho defendiendo la ficha financiera del POSEI, en contra de comisarios y de vicepresidente de la comisión que estaban absolutamente en contra de mantener ese criterio, y él lo ha defendido. Y lo ha defendido con la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, que también nos apoyó. Pero por eso digo, mi criterio o mi opinión en relación con el comisario de Agricultura es absolutamente favorable. Le dije que tenía que volver a recordar viejos tiempos a La Palma, me dijo que sí, que en cuanto pueda volverá, y creo que tenemos un magnífico aliado. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Solo decirle a Gabriel Matos porque siga trabajando con el esfuerzo que ha hecho desde hace muchísimos años, defendiendo los intereses no solo de Canarias, sino de todas las regiones ultraperiféricas, que así ha sido reconocido. Muchísimas gracias a ustedes, y ahí estamos siempre, al pie del cañón.